¿Cómo va el proceso de paz en Colombia? Tiene sus altibajos, pero considero que el proceso que hablamos de paz, que es más un proceso de negociación que se viene llevando a cabo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, ha tenido varios aciertos. Uno, el tener una agenda relativamente precisa sobre 5 puntos y un sexto metodológico que es la ratificación. O sea, no es la infinidad de temas que en el pasado se quisieron tocar, por ejemplo, en el Caguán. Eso ha sido importante. 2, los equipos negociadores han sido equipos negociadores serios, comprometidos y estables. Eso también ha sido muy importante. 3, hay unos países garantes y unos países que están apoyando ese proceso y se está haciendo también fuera del país, y al hacerse fuera del país es hacerlo fuera de tensiones que se dan en el país. Pero más allá de eso, yo pienso que un aspecto fundamental ha sido en que se ha llegado a acuerdos que van a beneficiar a todos y todas las colombianos y colombianos. En desarrollo rural, por ejemplo, el campo ha sido realmente muy abandonado en Colombia. No hay presencia del Estado en muchas regiones del país. Las mejores y mayores tierras las tienen los grandes latifundistas. Tal vez allí lo que se está proponiendo no son cambios drásticos y fundamentales, cosa que se hubiera necesitado. Yo diría que ahí se quedaron cortos. Pero hay aspectos que son importantes. Se ha hablado de un desarrollo rural donde haya mejor educación, donde haya mejor salud, donde haya mejores vías para la comercialización de los productos y donde haya, por ejemplo, se desarrollen experiencias importantes como las zonas de reserva campesina, que permitirán que los campesinos en algunas regiones permanezcan en el campo, que sus tierras no sean vendidas a los terratenientes. Esa experiencia que se puede asimilar de alguna manera al tema de los resguardos indígenas y al tema de las zonas de territorios de afrodescendientes pueden ayudar a una estabilidad en el campo. Ahora, allí no es solamente tener las zonas de reserva campesina, se requerirá inversiones e inversiones importantes, no solamente en infraestructura, sino también en recursos económicos y también en cultura, en educación. Hay otros temas, por ejemplo, que se están desarrollando como el tema de la política. Este país, en buena parte, ha tenido el conflicto que tenemos por exclusión en lo político. Y lo que se busca es que haya, por ejemplo, un estatuto de oposición, que los distintos partidos, piensen lo que piensen, pueda participar en el juego democrático. Hemos tenido una concentración del poder desde el nacimiento de la República en 2 partidos que de alguna manera han representado la oligarquía y los poderosos, excluyendo a otros. Y eso debe cambiar. La población colombiana, por otra parte, debe ser más consciente de su participación política y puede ser que después del conflicto se pueda contribuir en eso, pero el trabajo es muy largo por hacer. Hay un tema que también se ha ido desarrollando, que es el tema del narcotráfico. Indudablemente el narcotráfico ha contribuido mucho a la guerra, ha sido un poco el combustible de la guerra, ha dado dinero para la guerra y también ha afectado nuestras relaciones con otros países. El que se acuerde la erradicación de cultivos es fundamental, pero con alternativas. Los campesinos no se meten a cultivar la coca o la amapola simplemente por gusto, lo hacen muchas veces por necesidad. Se necesitan alternativas de cambios realmente en ese sentido de inversión social. Están el tema de víctimas todavía por desarrollar. Será fundamental los acuerdos a que se lleguen, pero ahora no hablaré de eso porque apenas están en ese proceso, lo mismo que la dejación de armas. Y la ratificación de los acuerdos.
La ratificación de los acuerdos y el concurso de todos los colombianos será muy importante. Ahora, para eso necesitamos formarnos e informarnos adecuadamente. ¿Qué desaciertos ha habido? ¿En qué aspectos creo yo que no se ha tenido suficientes avances? Uno, en que por parte sobre todo del Estado no ha habido información a la ciudadanía de lo que está pasando en los diálogos. No se ha informado suficientemente. Y por otra parte, no ha habido la suficiente consulta a las organizaciones sociales y al país en general en los temas que se están desarrollando en La Habana. Evidentemente, sí, ha habido algunos foros importantes a nivel regional y nacional, pero la participación de la población ha sido poca y lejana. Y eso hace que haya una especie de desencanto. Eso hace también que mucha gente esté todavía dudosa de lo que pueda pasar. Entonces, se necesita una mayor pedagogía, se necesita conocer más lo que ocurre en La Habana y se necesita prepararnos mejor para un posconflicto. Sobre la justicia en un proceso de negociación, más bien sobre la justicia, digamos, criminal. Se está hablando, y es fundamental en este proceso, como lo ha habido y como lo ha sido en otros procesos, el tema de la justicia transicional. Y se habla de justicia transicional precisamente porque se establece en una transición entre el conflicto y la guerra y un país que se quiere construir en paz. Y eso tiene términos excepcionales. La justicia que se debe aplicar no debe ser obstáculo para la paz que se quiere tener. Por eso la justicia transicional. No es que haya impunidad, no debe haber impunidad, pero debe haber medidas que en momentos excepcionales se puedan aplicar. Y para eso está la justicia transicional, en eso está en este momento la negociación entre gobierno y FARC. Tenemos que atenernos a que hay conceptos y hay temas y hay decisiones y hay acuerdos con la comunidad internacional. Existe, por ejemplo, la Corte Penal Internacional sobre los delitos de lesa humanidad, que Colombia ha firmado. Entonces, ¿cómo hacer justicia en un periodo de posconflicto? Para allí viene la justicia transicional y en eso hay varios temas a tratar. Por ejemplo, ¿cómo lo resolvieron en Sudáfrica? Fundamentalmente se aplicaron al tema de verdad. Los victimarios tienen que decir la verdad y eso será fundamental. La reparación será también importante y eso también establece elementos en el tema de cumplir la justicia. Seguramente podrá existir algunas otras formas, por ejemplo, el trabajo comunitario, que los exguerrilleros, algunos exguerrilleros, hagan un trabajo por la comunidad, así como hicieron un trabajo con las armas, ¿no? Sí, con ciertos ideales políticos que hagan un trabajo con los brazos construyendo el país. Entonces, tenemos que buscar formas para salir del conflicto respetando la justicia, pero sabiendo que la justicia tiene las posibilidades de brindarnos el salir de este conflicto que estamos viviendo. La negociación con las FARC es muy importante, indudablemente. Es la guerrilla más fuerte, más antigua y ha sido la guerrilla más beligerante. Sin embargo, existe también el ELN, guerrilla importante, antigua también, con un perfil propio.
Y lamentablemente hasta ahora no se ha podido iniciar ni concretar un diálogo con ellos. Y si no hay un diálogo con la guerrilla del ELN, continuaremos en conflicto. Y el peligro que corremos es que muchos exguerrilleros de las FARC pudieran pasar al ELN. O sea, se robustecería el ELN. Y eso sería un gran obstáculo para la paz en el país. Es necesario, absolutamente necesario, que el ELN entre también en una negociación de paz. Ahora, todo parece indicar que hay divisiones internas en el ELN, que hay fracturas entre ellos mismos, que hay quienes desean iniciar procesos de paz y quienes no. Y eso debe superarse para buscar que realmente entren a dialogar y con cierta claridad. También hay confusión de lo que ellos quieren. No se sabe claramente qué es lo que quieren. Quieren una participación muy amplia de la sociedad, de todos los ciudadanos. ¿Cómo se hace eso? ¿Están dilatando el proceso de negociación? ¿O quieren realmente entrar a ello? Los ciudadanos y ciudadanas colombianas estamos convencidos de que es necesario tener un país en paz. Muchas veces ellos hablan de que ellos serían la retaguardia armada para una sociedad más justa, para unos diálogos que se puedan hacer. Nosotros en Colombia no necesitamos retaguardia para hablar y para construir el país. Es una exigencia que los ciudadanos y ciudadanas, con su participación social, con su participación política, podemos hacer sin necesidad de retaguardia. Además, lo que sí podemos decir hoy es que las armas no nos han traído ni más justicia ni más paz en este país, Colombia. Por eso, llamamos a los del ELN que tienen ideales políticos a que se vinculen a un proceso de negociación con temas importantes que pueden presentar, como todo el tema de minería e hidrocarburos. Ahí se tiene que discutir. Lamentablemente, en las negociaciones que se tienen hasta ahora con las FARC, ese tema se dejó por fuera y es un tema fundamental a tratar. No solamente por ellos, por toda la sociedad colombiana. Necesitamos hablar cómo dejar este país sano para nuestros hijos y nuestros nietos. Sobre qué hace falta para construir la paz. Hace falta mucho. Con las negociaciones que se firmen, los acuerdos que se lleguen, apenas comenzaremos un camino de posconflicto largo y difícil, en donde los exguerrilleros puedan volver a la sociedad, al seno de la sociedad, y trabajen en la vida social de manera pública, sin armas, trabajen en la construcción del país, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista como ciudadanos. Eso será un trabajo arduo y difícil, sobre todo cuando todavía existen armas en Colombia, cuando hay un problema todavía persistente con los paramilitares o con las BACRIM. El Estado deberá aplicarse fuertemente a tener un control territorial, a que haya un control de las armas por parte del Estado. O sea, hay un camino por hacer para consolidar la paz en Colombia. Y en eso tienen que contribuir los que han sido guerrilleros, los empresarios, los ciudadanos y ciudadanas. Todos tenemos que contribuir a esto. La paz en Colombia, además de las voluntades, requerirá muchas inversiones. El Estado tiene la obligación de hacerla. Los ricos, que muchas veces han explotado injustamente este país, tendrán que contribuir en mayor medida desde el punto de vista económico. Pero considero fundamental que la comunidad internacional también lo haga. La comunidad internacional deberá contribuir en mayor medida a que este país pueda tener una mayor justicia social, una mayor equidad.
indudablemente, los gobernantes estamos a puertas, ad portas, se dice en latín, ad portas de una elección de alcaldes y gobernadores. El voto nuestro será fundamental. Elegir a personas que realmente quieran tener un país en paz. Y para eso, un país en paz se necesita honestidad, manejo pulcro de los recursos. Y sabemos, lamentablemente, cómo se utilizan los recursos muchas veces en la administración pública. ¿Cuánta corrupción hay? ¿Cómo se compran los votos? Y si se compran los votos es porque se quiere sacar réditos después de ser elegidos. Quien compra un voto deberá ser rechazado, porque esa persona está corrompiendo y va a corromper. Y nosotros deberemos unirnos a aquellos candidatos, votar por aquellos candidatos pulcros y honestos. Y también después hacer una vigilancia. Las veedurías serán fundamentales. El destituir a alcaldes y gobernadores corruptos, venales. O sea, construir este país se construye con una democracia participativa, honesta y pulcra.